Bien, estamos en el tema de la media aritmética, como hemos hablado. Acá se tiene dos tipos de datos posibles: datos no agrupados y datos agrupados, ¿sí? En caso de datos no agrupados, es la fórmula para una muestra. Para caso de datos agrupados, la fórmula para cuando la tabla no tiene intervalos es sumatoria FI por YI sobre total de datos. Cuando la tabla tiene intervalos, es sumatoria FI por MI. MI es la marca de clase sobre total de datos. Entonces, pasemos a repasar los ejercicios. Acá nos da un ejemplo. Se tienen los gastos mensuales de un grupo de familias. Calcular la media aritmética. Es la fórmula, ¿no? Entonces acá ya lo tengo ya en un programa de hoja electrónica. Acá lo que hacemos, como dice la fórmula, que es sumatoria de todos los datos, ¿sí? Lo sumamos, ¿sí? Luego dividimos entre total de datos. En este caso tenemos 7 datos, ¿sí? Y hacemos la división. 807, ¿no? Punto cero. Muy bien. El siguiente ejemplo nos dice calcular la media aritmética para meses de experiencia laboral de los empleados de una empresa, ¿no? Por lo cual nos da la experiencia y el número de empleados, ¿sí? Entonces, según la fórmula, hay que multiplicar FI por YI, donde FI son el número de empleados y SI la experiencia en años, o en meses, disculpa. Entonces, procedemos de esta manera acá. FI por YI, ¿sí? Cada FI por su YI. Eso lo hacemos en cada caso. Y calculamos la sumatoria, ¿no? Nos da 3.776. Ahora, esta sumatoria, eso es FI, dice en total de datos que es N. En este caso, N es la suma de todas las frecuencias, es decir, 218. Entonces, acá jalamos 218, que ya estoy jalando la sumatoria FI por YI, y eso lo dividimos entre total. Nos da un promedio de 15,94, es decir, la experiencia promedio de los 218 trabajadores empleados es de 15,94 meses, ¿no? Y por último, tenemos el ejemplo de las ventas mensuales, ¿no? Vamos a poner ventas. Vamos a hacer promedio de las ventas mensuales de ciertas tiendas. Entonces, acá tenemos las ventas según intervalos. Acá tenemos las frecuencias, el número de tiendas, ¿sí? Lo que nos falta es calcular la marca de clase, lo cual es simplemente límite inferior más límite superior entre 2, ¿sí? Eso hacemos para cada uno. Inferior más inferior más superior, todo entre 2. Eso ya lo podemos repetir. Entonces, finalmente lo que nos dice la fórmula es FI por MI, es decir, 18 por 110, ¿no? En cada caso. 18 por 110, acá 19 por 270, 17 por 430, 28 por 590. Entonces, la suma de todo eso es 30.940. Y mientras que la suma de las frecuencias, que es en realidad que es N, nos sale 82, ¿no? Entonces acá jalamos la suma de los F y NI y acá el total de datos. Al hacer la división nos va a dar un promedio de ventas de 377.3171. ¿Sí? Listo, con eso se termina lo que es la media aritmética.